A veces, la línea que separa la verdad de las mentiras es tan delgada como un cabello en el medio de una tormenta de arena, fuertes vientos y carrera. En este torbellino, es fácil perder de vista incluso lo que parecía más obvio. Lo que ayer fue la certeza absoluta puede convertirse en duda mañana, y lo que pensamos que era una broma puede revelar capas profundas que nos llevan a lugares que nunca imaginamos. La vida tiene esta capacidad de sorprendernos, arrastrándonos a direcciones que, aunque alguna vez los hemos pasado, nunca soñamos que nos llamarían, o que se convertirían en nuestro destino. Pero, ¿quién dijo que nuestras expectativas sobre el mundo siempre tienen razón? Mientras escucho, diviértete e impulsa mi trabajo. La responsabilidad de los oyentes trae historias de las más variadas. Ya has seguido innumerables informes conmigo, pero esta vez fue diferente. Diferente porque el dueño de la historia no me dio una opción. No era una narración que simplemente podía escuchar y seguir adelante. Me vi obligado a prestar atención, concentrarme como nunca antes, y lo aterrador era que no había escapatoria. No podría fingir indiferencia, cerrar la puerta entre dos mundos o escapar. Estaba dentro del juego, y para terminarlo, solo podía ir al final de lo que estaba detrás de todo. Y aquí estamos. Estoy Mohamed Keiri, y este es el programa narrador. Hoy, un episodio que puede ser bastante distinto de todo lo que ya hemos presentado. Quizás con nuevos trucos, elementos que nunca antes habíamos escuchado. La historia proviene de los archivos y la colaboración de mi querido amigo Tamer Omar, quien nos prometió una verdad a través de una cuenta completamente diferente de aquellos que ya hemos traído. Aquellos sobre archivos periodísticos o en el tío Bedu, que pronto regresará. Pero no hoy. Hoy veremos algo que parece familiar, pero no lo es. Porque, al parecer, hay alguien como yo, un presentador, pero que, a diferencia de mí, no cuenta historias, las escucha. Así que descubramos que tiene que contarnos esta historia. Comienza la noche, y por la noche no debes creer todo lo que ves, especialmente cuando cada uno ve algo que otros no ven. Estamos aquí para compartir sus experiencias, pero hay quienes están a punto de hablar y hay quienes hablan precisamente para deshacerse del miedo. Había pasado la medianoche cuando damos la bienvenida a nuestros oyentes. Soy Amro Yousri, y esta es una nueva edición de Como si hubiera visto, el programa que deja espacio para informes nocturnos. Esos fenómenos extraños que ocurren alrededor de cualquier persona, pero pocos pueden presenciar, o quien, aunque presenciaron, dudan de lo que vieron. Estamos aquí para escuchar todo lo que tienes que decir. Asegúrese de estar preparado, porque lo que escuchará puede estar tanto después del final de este programa. Nadie lo sabe con certeza, pero una cosa es importante recordar, el miedo no está solo en la historia, está en los detalles. Un solo detalle puede cambiar sus vidas para siempre. Comencemos con la primera llamada. Después de nuestro protocolo, apagamos las luces y comenzamos rápidamente la primera llamada de la noche. ¿Hola? ¿Alguien me escucha? ¿O me escuchas? Sí, claro. Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Same, tengo 17 años. Esta es la primera vez que llamo a un programa como ese. La voz del otro lado vino temblando, tan conmocionado que cambié de posición en mi silla mientras miraba a Noah, el ingeniero de sonido, a través del vaso de la cabina de grabación. También parecía afectada, sacudiendo la cabeza como si esperara lo que vendría después. No tengo idea de dónde comienza esta historia, pero necesito contar sobre algo que no es normal, algo real, aunque yo mismo no estoy convencido de que es real. Y no puedo hablar de eso con nadie más. Durante meses, me han pasado cosas extrañas. ¿Qué pasó, Same? Estamos aquí para escucharte. Todo comenzó cuando me desperté por la noche. Vi una especie de figura saliendo de la habitación. Pensé que era un sueño, pero con el tiempo las cosas cambiaron. Noah y yo nos miramos, intrigados mientras continuaba. La última noche apareció esta figura, antes de girar. ¿A qué te refieres antes de transformarte? Explicaré todo. Esa noche la figura comenzó a tomar forma ante mí, como si fuera una persona. Y escuché una voz que decía, nos reuniremos pronto, en nuestro lugar. En el momento adecuado. Nos reuniremos en el momento adecuado. Luego desapareció. Pensé que era el efecto de los medicamentos que tomo, que la pesadilla. Me habían confundido.
Pero no pasó una semana e incluso las cosas más extrañas comenzaron a suceder. Comencé a ver esta figura, o esta cosa, con un aumento con frecuencia. Primero en casa, luego en la calle, en el club, hasta que llegué a verla a todas partes. No puedo describir sus rasgos correctamente, pero cuando pude verlos, era algo monstruoso, la cara quemada, el cuello cortado en una herida ancha y ancha, como si hubiera sido, no era humano. Era algo más allá de lo normal. Todos los que nos escuchan ahora deben tener la adrenalina en las alturas, Same. ¿Hay más detalles sorprendentes que recuerdes? Ahora veo. ¿Qué? ¿Puedes explicar mejor? Es solo que, en este momento, me di cuenta de que tiene una marca extraña debajo del corte del cuello, como un tatuaje. No puedo describirlo, pero... En este momento, una voz distorsionada invadió la transmisión, acompañada de un ruido estático. Miré a Noah, que estaba paralizado, con una expresión de choque. Lo aterrador es que en el vaso que nos separaba, vi la cara que Same había descrito, que le apuntaba con el dedo a los labios, como si me advierten. La voz vino de la llamada, como si fuera suya. Entonces la llamada fue interrumpida. No fue cómodo. Sentí que algo estaba muy mal, pero tenía que mantener la compostura. Same, ¿sigues ahí? De todos modos, gracias por tu participación. Nos gustaría saber más, ya que lo que dijiste es realmente inusual. Pero vamos al próximo oyente y veamos si su historia es aún más débil que la de Same. Una voz joven y tranquila respondió, demasiado fría para la situación. Hola. Soy Saer, de El Cairo, también tengo 17 años. Tengo una historia que no puedo olvidar. Y después de lo que escuché en la conexión anterior, te pido que no digas que todo esto está en puesta en escena. No estamos diciendo eso, Saer. Bienvenido. Cuéntanos. Hace unos meses, viví algo como lo que Same acaba de informar. Un extraño ser apareció en mi casa. No puedo olvidar su rostro, fue como lo que Same describió, un cuello cortado, quemaduras, algo inhumano. Pero la historia no termina aquí. ¿Qué quieres decir, Saer? ¿Crees que es la misma entidad que le pareció a Same? No tengo dudas. Incluso la marca debajo del corte del cuello es idéntica. Y peor, estoy seguro de que he visto esta marca antes en otra persona. La transmisión estaba en silencio. Saer parecía haber dejado de hablar. Noah me señaló que la llamada todavía estaba activa, así que pregunté. Saer, ¿sigues ahí? Estoy aquí. Me enfrento al espejo mientras hablo contigo. Este ser, está aquí ahora. Y él dijo, no nos reuniremos pronto, nos reuniremos en el momento adecuado. De repente, la misma figura apareció nuevamente en el vidrio que me separó de Noah, señalando mis labios, como si él le pidiera silencio. La conexión fue cortada. ¿Qué estaba pasando? No diría que era una estafa no lastimar a Saer, pero ¿era solo imaginación? ¿Una coincidencia? ¿Cómo podrían diferentes personas describir la misma entidad con los mismos detalles? Algo estaba muy mal. Noah me llamó con un gesto, y en segundos anuncié a los oyentes. Tomemos un descanso rápido. Cuando regresemos, continuaremos. Quédate con nosotros. Ella descendió el volumen de música de fondo, mirándome con una sonrisa extraña cuando se levantó y abrió la puerta que nos separó. ¿Cuál fue esta loca historia? Pregunté, sin saber si debería decir que había visto. No se preocupará por ti ahora, respondió, como si ella ya lo supiera todo. Esto es solo un príncipe de la oscuridad, ¿no? Preparemos el intervalo. Un minuto después, estábamos de vuelta en el aire. Encenderse de regreso, oyentes. Las llamadas de hoy no fueron fáciles, ¿verdad? Un poco de misterio, algunas dudas y cosas que no podemos dejar de pensar. Como prometimos, como si hubieras visto, nada pasa desapercibido. Cada llamada trae una pregunta, cada pregunta merece una respuesta. Y cada vez que pensamos que estamos cerca de la verdad, parece moverse aún más. A veces la verdad es mayor de lo que imaginamos. ¿Qué pasaría si estuviera justo frente a nosotros, como un reflejo en el espejo? Eso es exactamente lo que sentí en ese momento. Naeme escuchó,
sonrió, y cuando terminé mi oración, la audiencia debe haber pensado que era solo otra broma. Pero no. Yo hablaba en serio. Estaba hablando de lo que vi reflejado en ese espejo frente a mí, la cara de Fe. Me habían descrito 2 veces esa misma noche. Y ahora estábamos a punto de escuchar la tercera llamada, la que no sabíamos a dónde nos llevaría. «Hola», dije, tratando de mantener mi voz firme. Por otro lado, una voz tranquila, con acento suave, y al mismo tiempo, envuelta en misterio. «¿Abro?» «Ay, Salmak. Estoy bien, gracias. Es un honor estar aquí». El nombre hace la diferencia, ya, Amro, dije, tratando de romper el hielo. Seguramente eres un viejo oyente. Puedes notar la forma en que me llamas, tan amigable. Pero no tienes que decir tu nombre si no quieres. Y no te mentiré, Euro. No inventaré un nombre solo para escuchar. Su confianza y tranquilidad eran más débiles que cualquier cosa que haya escuchado antes. Era el tipo de voz que llevaba secretos, como si ese hombre pudiera, en cualquier momento, decir, sé más sobre ti que tú. Y ese era el verdadero terror. Porque en ese momento sentí que él diría exactamente eso. Esta no es la primera vez que sucede algo como esto, continuó, ignorando mi pregunta sobre cómo comenzó todo. No estás solo en esta historia. Y al menos uno de ustedes, estoy seguro, ya ha atraído mi curiosidad hasta el punto de hacerme perder mi enfoque. No soy solo un altavoz cuando hablo contigo. Me traje. Nai y yo nos miramos el uno al otro, y por primera vez, vi un temblor en sus ojos, algo que nunca antes había sucedido. ¿Cómo esto?, pregunté, tratando de mantener el control. ¿Qué te pasó exactamente? No, no conmigo. Contigo. Necesito que prestes atención, dijo, como si leyeran mis pensamientos. Hace unos días, comencé a seguir tu programa. Soy fan, como dicen. No me pierdo un episodio. Pero las cosas extrañas comenzaron a suceder. El primero fue la frecuencia. La señal de radio comenzó a cambiar. La voz no estaba clara como antes, no era el sonido natural que escuchamos en la radio. A veces escuchaba voces en el fondo, como si venían de otros lugares, un lugar lejano. Alguien que lucha contra la muerte, el miedo, o algo que ya los había sacado de este mundo. Alguien que todavía se resiste. El diálogo fue intrigante, a diferencia de todo lo que había vivido. Pero una palabra me hizo parar, frecuencia diferente. ¿Qué quieres decir con la frecuencia de la estación ha cambiado? Pregunté, incrédula, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Oh sí. La frecuencia ha cambiado. Esto no es solo un defecto técnico. Y puedes creerme, no vuelvas a él. Durante este tiempo, todos los días, después de escuchar el programa, la voz se debilitó. Entonces comencé a escuchar otras voces. Voces distantes. Hasta que un día escuché un susurro, un lamento, como si algo viniera de otro mundo. Y esa voz no venía de nuestra estación. Cuanto más débil se volvió la señal, más ligero se volvió este sonido. ¿Y cuáles fueron estas voces?, pregunté, sintiendo un escalofrío. ¿Intentaste rastrear la frecuencia? No solo eso, continuó, ignorando mi pregunta. El problema se hizo más grande. La primera frase que escuché con plena claridad fue, la música de fondo aumentó ligeramente, como si alguien estuviera manipulando los controles. En este punto, la señal comenzó a debilitarse aún más. Chiado aumentó, pero no pude dejar que esta llamada cayera en absoluto. ¿Hola? ¿Está ahí?, grité mientras la voz desaparecía en el ruido. La señal es muy débil. De repente, el chillido disminuyó. Y la voz regresó, con la misma calma fría. Abro, hoy no estás en 111.48, que es la frecuencia de tu estación. Estás a las 12:48. Y esta frecuencia debe deshabilitarse durante años. Sentí que el aire estaba chupado de la habitación. Las paredes parecían cerrarme, como si algo me encarcelara. Mi corazón disparó. Eso es imposible, Vol. La estación se transmite normalmente. ¿Tiene que ser un error técnico? ¿Error técnico? Se rió,
Y esa risa era más aterradora que cualquier cosa que haya escuchado. Esta es una frecuencia muy antigua. Debería haber sido apagado hace décadas. Pero insistes en no prestar atención. Y luego, como si leí mi mente. Nadie fuera de este estudio ha escuchado la transmisión de hoy. Por primera vez en mi vida, perdí el control en vivo. Mis manos temblaron. La respiración falló. ¿Quién está aquí conmigo? Pregunté, mirando a Nae, que me miró con los mismos ojos abiertos. ¿Solo yo y tú escuchamos eso? No sabes el secreto de este Fre. Poder, ni siquiera el tiempo, dijo, y su risa resonó, fría y calculando. No digas que es solo un defecto técnico. Esto es, risas, mucho más grande. De repente, Chio regresó con todo. La llamada fue cortada, y el único sonido que quedó fue como un silbato afilado, como si algo se hubiera roto. Nae consiguió un gesto para que hablara, pero cuando la miré, su movimiento era extraño, demasiado. Como si ya no fuera por ella. Pero entonces, me di cuenta, no era una señal para mí continuar. Fue una advertencia. Y cuando me concentré, vi que no me pidió que terminara el programa. Me estaba alertando de algo. Yo estaba en silencio. Un silencio que parecía extenderse más allá del tiempo. Hasta que, finalmente, dije. Oyentes, creo que sentiste que hoy había algo más grande que un simple defecto técnico. Pero déjame decir una cosa, eso no es todo. Aquí está sucediendo algo más débil de lo que nuestras explicaciones pueden lograr. Más grande que las historias sobre ese ser que aparece a las personas. Más grande que la marca, o la cicatriz que dice que se va. Lo que acabamos de vivir no era una conexión simple. No era solo una frecuencia antigua. Intentemos conocer juntos lo que está sucediendo aquí. Y con eso, llegamos al final del programa de hoy. Pero mantente preparado, porque lo que viene no será como todo lo que hemos vivido. Quédate con salvo. Tan pronto como apagué la transmisión, sentí algo que se aferraba a la parte posterior del cuello, como si las manos invisibles me estuvieran estrangulando. La visión comenzó a nublado. Vi a Nae corriendo hacia mí, el terror estampado en su rostro. Fue lo último que vi antes de desmayarme. No sé cuánto tiempo fue. Solo sé que cuando me desperté, estaba acostado en el sofá de la sala de preparación solo, tratando de abrir los ojos. Nae corrió con un vaso en la mano. Beba eso, dijo, su voz temblorosa, más por preocupación para mí que por cualquier otra cosa. Esta es la primera vez que esto sucede. Insaya, no es nada serio. Vamos al hospital Al-Nasr antes de que nos vayamos. Tomé el vaso sin responder y comencé a beber. Entonces pregunté. ¿Qué pensaste de lo que pasó hoy? Ella suspiró, como si intentara demandarlo todo. Fue un programa intenso. Historias completamente diferentes, pero con una cosa en común. Ninguna de ellas tiene sentido si intentas organizarlas. Se detuvo, como si hubiera recordado algo. Excepto la última llamada. Esos gemelos y la historia del apartamento de su abuelo, no tenían diálogo, sin sentido. Estaba paralizado. Por primera vez, Nae realmente parecía conmocionado. Samir y Sair, murmuré, repitiendo los nombres que había escuchado en mi cabeza. ¿Dijiste que era la primera vez que Yemena le convocó en la misma llamada? Ella asintió, todavía confundida. ¿Euro, estás bien? Preguntó, mirándome mientras me levantaba. ¿Nae? Mi voz estaba ronca. Necesito que reproduzcas las grabaciones de la transmisión de hoy. Ella me miró con extrañeza, pero abrió la computadora portátil. Mientras los archivos se cargaron, pregunté. Pon la última llamada primero. Ella obedeció, todavía sospechosa. Y luego escuchamos. Pero no era lo que habíamos escuchado en vivo. Era otra conexión. Dos voces, juntas, dijeron, somos Samir y Sair. Esta es nuestra historia con el espíritu de nuestro abuelo en su casa. Su alma es lo único que nos consuela y nos habla. Todavía nos cuenta historias. Mi sangre se congeló. No, eso no es lo que escuchamos, tuve. Eso no estaba en la transmisión.
Nae sacudió la cabeza, negando mientras las lágrimas goteaban de sus ojos. No escuché eso. Esto no estaba en la llamada. ¿Juega la penúltima?, pregunté, su voz falla. Ella obedeció. Y escuchamos otra voz, la misma que nos había dejado paralizado. No conoces el secreto de la frecuencia, no hay tiempo. No lo llames un defecto técnico. Eso es. Risas, mucho más grande. Ella sacudió la cabeza, incrédula. Estas palabras, no escuché eso. Nada de esto fue en la grabación. Y luego, el chiado regresó, más fuerte, con voces superpuestas. ¿Defecto técnico? Old frecuencia, debería haber sido apagada durante años, nadie escuchó la transmisión de hoy. De repente, un anuncio atraviesa los altavoces de la estación. Problema de transmisión resuelta, chicos. Volvamos en 5 minutos. Nos disculpamos por la demora. No fue nuestra intención. Pero lo sabíamos. No había sido un accidente. Y por primera vez, entendemos. Algo no quería. Que fue escuchado. Pero, ¿cuál fue ese problema? ¿Y por qué nadie parecía entender? Fue entonces cuando noté 2 ojos fijos en la pared frente a nosotros. Las lágrimas corrían por la cara de quienes los poseían, y sabían en ese momento, algo ilógico había sucedido. El puntero era 1:02 al amanecer, solo 2 minutos después de la medianoche. Era imposible que todo lo que vivimos en el estudio hubiera durado tan poco. O, peor, que nada de eso realmente había sucedido. Saqué mi teléfono celular de mi bolsillo, moviéndome para salir de la habitación, pero no había señales. Antes de que pudieras llamar a alguien, la pantalla se iluminó, una llamada sin identificador. Dudé, pero respondí. Por otro lado, solo las respiraciones pesadas y lentas, hasta que una voz susurró algo ininteligible. La conexión cayó. Naya se detuvo detrás de mí, mirando la pantalla del cuaderno. Un mensaje parpadeó en letras frías. 12:48:48. No intercambiamos una palabra. Tomamos nuestras cosas y nos fuimos, sintiendo los ojos de colegas como extraños. No sabía si nos observaban con curiosidad, miedo o si habían sido arrastrados por esa locura. La sensación era estar bajo un microscopio, algo nos estaba mirando, pero no humanos. Llegamos al apartamento alrededor de las 4 de la madrugada. El aire era más frío de lo normal, como si la noche misma retirara su respiración. Naya fue a cambiar de ropa, yo, necesitando café, entré en la cocina. 5 minutos después, cuando el agua olvidó hervir, escuché un murmullo desde afuera. No podría definir si venía de la habitación o del dormitorio. Dejé el café a un lado y me fui hacia el sonido. Se acercó, pero las palabras eran indistintas, como si el aire las tragara. No era de la habitación. Vino de la habitación. ¿Naya? Llamé, empujando la puerta. Ella no estaba allí. El sonido salió de la antigua radio sobre el tocador, no era música, sin voz, un chirrido continuo, como si alguien ajustara la frecuencia sin detenerse. Me puse en contacto para cambiar la estación, pero el ruido solo aumentó. Hasta que, de repente, disminuyó. Fue entonces cuando Nakia salió del baño, aún así, mirándome sin parpadear. ¿Ustedes que llamaron a esta radio antes de ingresar? Pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Ella me miró confundida, como si hubiera perdido la razón. ¿Qué radio? Ni siquiera lo toqué. Chiado cambió. Surgió una voz, lo mismo de la conexión anónima. Ahora estás en frecuencia 12:48:48. Mi estómago rodó. Era la misma entonación mecánica, como si las palabras fueran arrastradas desde un pozo de espalda profunda. ¿Por qué no quieres creerlo, AMR? Créame, para entender lo que sucedió hoy en la calle. Un mareo me golpeó. La voz parecía provenir del interior de mi propia cabeza, haciéndose eco en espiral. Mis ritmos dispararon. Naya gritó. Manténgalo presionado. Obedecí. Al mismo tiempo, sentí una respiración fría alrededor de su cuello, como si alguien hubiera susurrado algo en mi oído. Me di la vuelta, no estaba allí. Solo silencio,
demasiado denso para ser natural. Naya se arrojó en mis brazos, llorando. ¿Qué nos está pasando? La apreté contra mí, murmurando palabras sin sentido. 24 años en el programa, y nunca se había descontrolado así. Nunca una historia nos había buscado fuera del estudio. Nunca había superado la realidad de esta manera. Esta no es una historia, Naya, dijo, acariciando su cabello. No es algo que podamos analizar, debatir o archivar. Hay cosas que no encajan en la lógica. Ella sollozó y yo continué, más para mí que para ella. A veces huir es la única victoria posible. No todos los misterios necesitan una respuesta. No todo lo que va más allá de la razón debe enfrentarse con ella. Duermamos. Mañana veremos si todo esto desaparece o si nos lleva a algo peor. Dormimos, o lo intentamos. Me desperté con el toque de mi teléfono celular. La luz del sol golpeó con fuerza en la habitación. Respondí sin mirar la hora o el número. La voz del otro lado me congeló. Almar. Almar, ayúdame. Era Naya, susurrando, aterrorizado. ¿Dónde estás? Grité, sentado en la cama. En el ascensor. Bajé para tomar un café, pero cuando regresé, él estaba aquí. En la puerta del apartamento. ¿Quién, Naya? El mismo hombre de tu descripción. Quemado, deformado, está hablando de cosas sin sentido, pidiendo algo. Preguntó qué piso era, pero la voz cortó. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? Salté de la cama, me puse las zapatillas y corrí hacia la puerta. El pomo de la puerta no giró. ¿Algo la bloqueó afuera, o alguien? Por teléfono, las mezclas de llanto de Naya. Ir a ruidos estáticos. La conexión cayó. Miré el ojo mágico, el corredor estaba vacío. Hasta que apareció. La criatura, si se pudiera llamar así, me señaló, como si ordenara silencio. Entonces desapareció. Llegó el ascensor. Naya corrió, pálidos, ojos anchos. Abrí la puerta y ella se arrojó adentro, encerrándose en la habitación. Golpeé, rogé que abriera, pero solo escuché sus sollozos amortiguados. Me di por vencido y me senté en la habitación, esperando. Después de un tiempo, la puerta crujió. Naya estaba acostada en la cama, su espalda, fingiendo dormir. Me acerqué lentamente. Su rostro en el espejo no estaba solo, dos siluetas despistadas se cernían detrás de ella, como sombras en su propia forma. ¿Por qué ahora? Pensé. ¿Por qué aquí, en el apartamento, en el estudio al mismo tiempo? ¿Qué quieren estas cosas? ¿Y qué tiene que ver la frecuencia 12 y 48 con todo esto? Las figuras en el espejo desaparecieron. Naya realmente durmió esta vez. Tenía prisa, tomé las llaves del auto y salí del destino. Necesitaba moverme, necesitaba aire. Las calles estaban desiertas, solo el sonido de una canción distorsionada proveniente de la radio del automóvil, como si las temporadas fueran reemplazadas por algo más antiguo, más mal. Conduje sin rumbo, hasta que se detiene al borde de una carretera. Grabé una nota de voz en mi teléfono celular, hablando solo, como lo había estado haciendo durante años cuando las dudas se exprimieron. Todos estos años mantenían secretos, pero no eran secretos. Eran maldiciones. Y la maldición no tiene fecha de vencimiento. Solo crece. Todos los días, un poco más. Cerré el audio y reinicié el auto. Ahí es cuando la música de radio cambió. Ya no era la temporada pirata, era mi propia voz, repitiendo la grabación que acababa de hacer. Todos estos años. De repente un chasquido. La frecuencia saltó. Almar, la cinta, la dirección. El mediocampista se volvió solo. Pisé el freno, pero el auto no obedeció. Grité. ¿Quién eres? La radio volvió a la normalidad. Mi voz en la grabación continuó, como si no hubiera pasado nada. Respiré hondo, aceleré y después de unos kilómetros, vi una señal. Ruadas Palmeiras. Me volví a la derecha, confundido. ¿Cómo?
Esa calle estaba en otro vecindario, a kilómetros de distancia. Detuve el auto en la entrada, mi corazón en mis saltos. En el espejo retrovisor, vi que un auto de la policía se detuvo detrás de mí. Un oficial se fue. Cuando me di vuelta, no había nadie. Ni coche ni policía. Solo el asfalto vacío y el toque de mi teléfono celular. Era Naya, llorando. ¿Dónde estás, Amar? ¿Lo que está sucediendo? El sonido de la grabación resonó en la habitación como un golpe en el cofre. Naya todavía sostenía la computadora portátil, los dedos temblorosos en el teclado, mientras arreglaba los ojos en esos dibujos que ahora tenían un sentido aterrador. Dos niños tomados de la mano con un hombre en el medio. Calle de las Palmeras escrita al lado. La misma dirección que había aparecido en el tablero horas antes. El mismo lugar donde había muerto Tarek. Aemar, ¿qué es esto? Naya señaló la grabadora, donde la voz de Tarek aún resonaba, ahora más clara, como si el tiempo hubiera pulido sus palabras. Buenas noches o buenos días, lo que importa es que estamos en medio de la noche. Bienvenido a la frecuencia 12 y 48, una versión experimental sin marcar. Esta es la primera edición de Voces que no hablan, un programa a diferencia de cualquier cosa que haya escuchado. Y como la primera impresión es lo que queda, nuestro debut debe permanecer en sus memorias para siempre. Mi aliento falló. Esa fue la misma introducción que había hecho la noche anterior. Palabra por palabra. Pero Tarek la había grabado 20 años antes. Esto no es posible. Naeda pasó sus dedos a través de la pantalla de la computadora portátil, donde la onda de sonido de audio confirmó, la calidad era vieja, llena de chirridos, pero innegablemente auténticos. Soy ingeniero de sonido, Amar. Sé cómo reconocer una grabación manipulada. Esto es real. Y fue hecho hace décadas. El corazón latía tan duro que apenas podía escuchar el resto de la cinta. La historia de dos gemelos, Same y Sar, que vivían con su abuelo en una casa llena de secretos. Una puerta cerrada. Un hombre que nunca durmió realmente. Y cuando finalmente entraron en la habitación prohibida, encontraron un hombre sentado solo, rodeado de cuadernos en blanco. Parecía escribir recuerdos de un altavoz muerto hace 20 años. A su lado, una vieja cinta de cassette, girando sin parar. Eso es exactamente lo que escuchamos ayer. Naya sostuvo mi brazo, sus uñas se hundían en mi piel. La misma llamada. Las mismas palabras. Como si el tiempo se repitiera. Fue entonces cuando vi a mi padre se detuvo en Po. A arte y de la habitación, los ojos abiertos, como si veamos algo que no pudimos. Papá. Llamé, pero él no respondió. En cambio, miró detrás de mí y susurró. Tarek, hijo mío, ¿por qué insistes en torturarnos así? Naya sofocó un grito. No había nadie allí. Solo los tres. Y las sombras. La cinta continuó, y la voz de Tarek describió el momento en que los gemelos y el abuelo vieron algo dentro de esa habitación. Algo que los dejó paralizado. ¿Algo qué? Naya. Grité, porque ella había palmado, sus labios temblados. ¿Qué era? Escuché, señaló la puerta abierta, donde tres siluetas se destacaron contra la débil luz del pasillo. Uno de ellos, dijo. Antes de que pudiera reaccionar, una de las figuras entró en la habitación. Era mi padre. Pero no lo fue. Tarek, la voz salió de sus labios, pero el tono era de otro hombre. Siempre has sido terco. Incluso en la muerte. Y luego Naya se derrumbó en el piso, llorando. Tiene razón, murmuró, las lágrimas goteando. Viví por un año. El aire se puso pesado. Demasiado. ¿Qué estás diciendo? Mi voz se rompió. El accidente, Amar. No sobreviví. Te niegas a aceptar, pero lo sé. Porque estoy aquí. Y ellos también. Señaló a los dos niños que ahora seguían a mi padre junto al pasillo de la mano. ¿Sale? ¿Se? Nunca envejecieron. La cinta en la grabadora, y una extraña canción llenaron el silencio. Entonces Radio News superó. Víctima de accidentes trágicos de renombre y reconocido orador y su familia en Street of Palms.
Pedimos oraciones del colega Aemar Yasri y sus seres queridos, actualmente en estado grave en el hospital Al-Nasr. Un misterioso accidente, seguido de una transmisión de radio igualmente inexplicable. No, sacudí la cabeza, me negaba a creerlo. Esto no es real. Pero luego mi padre volvió a hablar, y su voz era la de Tarek. ¿Les prometiste, Aemar? Anoche. Eso volvería a decir adiós. Naya me contactó, y por primera vez noté las cicatrices en sus muñecas. Marcas que no estaban allí antes. Lo intenté, Aemar. Ella lloró. Traté de olvidar. Pero el tratamiento no funcionó. La clínica no funcionó. No fue de uso. Porque me había ido. Los niños volvieron a entrar en la habitación, idéntico a la madre. Same me sonrió. Dijiste que nos ibas a recoger. Su voz era dulce, pero cargada de una tristeza ancestral. Prometido. Sara agregado. No podemos quedarnos aquí para siempre. Mi padre, o lo que sea, puso su mano sobre mi hombro. Están esperando. Y tú también. Miré a Naya, que ahora seguía una botella de medicamentos vacíos. No puedo soportarlo más, Aemar, susurró. No sin ti. La cinta terminó con una grieta seca. Y luego la radio de la habitación llamó sola. Buenas noches o buenos días, lo importante es que estamos en medio de la noche. Esta es la frecuencia 111.48. O, como prefiere llamarme AMR. Era mi voz. Grabado hoy. La voz de Naya temblaba, sofocada entre sollozos y palabras que se entrelazaban como cables de un recuerdo desgarrado. Pero no puedo soportarlo más, Aemar, no solo. Usted, Sar, tío Yasser, todo a la vez fue increíble. Pero es mi culpa. Si no fuera por mi conducir ese día, nada de esto habría sucedido. Ella apretó sus dedos contra sus templos, como si pudiera aplastar las imágenes que la persiguieron. Hace exactamente un año, todos estábamos aquí. Y desde entonces, todavía estoy aquí. No puedo hacer nada más. La ambulancia retorciéndose en curvas violentas, y Nakia revivió cada segundo, el oficial que las pasó. Bajando para revisar los cuerpos, ella se arrastró hacia ti, el cuello de Aemar se abrió en un surco rojo, las llamas devorando todo. La muerte no está en mis manos, y la curación no me alcanza. Perdóname, Aemar. Perdóname, todos ustedes. Su voz se perdió en el eco del estudio vacío. Fue entonces cuando un golpe seco en la puerta me sacó del trance. Al lado, una joven pareja con un niño pequeño observó el corredor del desierto. El hombre agitó confundido. Buenas noches. ¿Necesitas ayuda? El lugar parece abandonado. Naya sacudió la cabeza, sus ojos glasearon. AMR Yasser. AMR Tarek le fue, el nombre del presentador en el letrero del estudio era un cuchillo. Aemar Tarek le fue, hijo de un hombre que lo había bautizado en honor a su AMR. El esposo Naya había enterrado. La voz en la radio se reanudó, demasiado suave y familiar. Comenzamos nuestro programa hoy, The Wait 12:48. Ayer, terminamos con ese enigmático ser, cara a la cara que. Eimatet, tatuaje del cuello, gemelos de al lado. Y recibimos nuestra primera llamada, un descanso dramático. ¿Hola? ¿AMR? ¿Estás de nuevo? He dicho que he sido mi querido durante mucho tiempo, pero no necesito dar mi nombre. Solo digo que tu padre me amaba tanto. Take, él te dio mi nombre. Ahora sabes quién soy. Y le da saludos a Naya. Estoy seguro de que está escuchando. La música de fondo se prolongó como un suspiro. Esa voz, no fue extraña. Era casi la voz de Aemar. El tatuaje debajo del cuello, el Same Twins y la fecha SAR8/424, todo estaba encadenado como piezas de un maldito rompecabezas. Naya no era solo un sobreviviente, era el centro de un bucle entre mundos. La historia se desarrolló en las capas, la perspectiva de Naya, su duelo y culpa, la enfermedad mental que distorsionó su realidad. Entonces la conmoción. Descubrimos que lo que pensamos era la narrativa de Aemar Yasser era en realidad su delirio. Hasta repentinamente, el enfoque cambia,
Y nos vemos en el otro mundo, Ammar Yasser, su padre, los niños, eso es lo real. ¿Naya ni siquiera existiría allí? Los detalles entrelazados con crueldad poética, los nombres a Ammar Yasser y a Ammar Tarek fueron reflejados. Frecuencia 12 y 48 haciéndose eco de la fecha del accidente, Hospital Al-Nasr. Mencionado casualmente al principio, donde Ammar Yasser había fallecido, lo mismo donde se tomaron los cuerpos. La mente de Naya osciló entre verdades y alucinaciones. Al igual que la estación de radio saltó entre frecuencias, entre dimensiones. Y luego, la revelación final, el alma de Ammar Yasser todavía estaba atrapado en ese lugar durante años. Tamer Omar, el guionista, me aseguré que cada detalle sería una sorpresa. Y lo fue. Cada palabra grabada, cada pausa calculada, cada sonido que parecía accidental, todo era una trampa narrativa. Por lo tanto, mi agradecimiento a él es inmenso. Y para usted, que han venido aquí, gracias por embarcarse en esta espiral. Si la historia los ha tocado, deje un me gusta, compartir, suscribirse al canal y activar la campana para no perder los próximos episodios. Únase al grupo de Facebook de la familia Al-Rawiyya detrás de escena, o en WhatsApp para recibir las historias de primera mano. Y no olvide seguirnos en Instagram, las notificaciones se vuelven más rápidas allí, así como las noticias exclusivas. Antes de terminar, una solicitud, no olvidemos a nuestros hermanos en Palestina en Gaza. Que Dios los proteja, bendiga a nuestros mártires y se libere de esta opresión. Hasta la próxima historia. Música Fats.